En nuestro país y en nuestra ciudad. Ahora estamos acompañados de Víctor Quijada, analista político, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Reinaldo, buenos días. Bueno, por lo general sí, y lo decía yo hace unos segundos, hablamos de la coyuntura nacional, pero nos perdemos y nos olvidamos también de los gobiernos regionales, ¿no? A veces nos enfocamos en el macro y tenemos en este momento dos gobernadores regionales con asuntos legales complicados, ¿no? Uno incluso ya no ha habido, el de Junín y el de Puno, ¿no? El señor Cerrón y el señor Anduviri. ¿Qué nos dice esto? De pronto nosotros desde aquí de Lima no miramos, ¿no? con cierta atención qué está pasando en las regiones del país. Sí, bueno, es preocupante, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, el día que presentó una cuestión de confianza, más o menos habló algunas estadísticas, ¿no? Que habían 57 gobernadores o exgobernadores con procesos judiciales, más de 2.000 alcaldes que se encuentran de igual manera, exalcaldes y alcaldes vigentes, desde el año 2002 hasta la fecha, ¿no? Que se encuentran básicamente investigados, procesados, pero solamente hay 3 sentenciados, en el caso de Félix Moreno, del Callao, el señor Cerrón, ¿no? Y el señor Álvarez, ¿no? Y de ahí tenemos al alcalde de Andahuaylas, ahorita con sentencia, el alcalde de Huancayo, Henry López, y un alcalde en Cajamarca. Después la mayoría están investigados, pero básicamente todos ellos están metidos en los temas de corrupción, ¿no? Que básicamente es colusión, peculado, cohecho, negociación incompatible, ¿no? Y el día de ayer también, por ejemplo, se había revocado tenía mandato de comparecencia restringida el señor Anduviri, ¿no? Que ha vuelto porque él, haber vulnerado las reglas de conducta que se le impuso, le han dado 15 días, que ha vuelto de detención preventiva, que puede ser ampliada inclusive, ¿no? Porque ha vulnerado lo que se le había establecido para que él esté libre por delito de la tranquilidad pública, ¿no? Claro. Ahora, hay que tener en cuenta que los gobiernos subnacionales, es decir, las municipalidades y gobiernos regionales, manejan el 60% del presupuesto nacional, o sea, no es poca cosa, ¿no? Claro. Y existen débiles controles legales, vulneraciones a la normativa de contratación pública, porque básicamente se dan en direccionamientos sobre valoraciones de obras, procesos de obras, y que existen vacíos normativos que permiten todo este manto de impunidad, de alguna manera coludidos también con el sistema de justicia, porque hay que recordar que una cosa es lo que ocurre acá en Lima y otra cosa es lo que ocurre en Junín, en Ayacucho, en Huancavelica, etcétera, ¿no? Porque los sistemas de justicia, hay un presidente de la Corte Superior en Junín, en La Libertad, en Arequipa, y es independiente, es autónomo. Entonces, generalmente se da algo más o menos en lo que ha estado pasando aquí, ¿no? Acá como se ha desarticulado, se investigan los cuellos blancos, etcétera, allá en las regiones de igual manera, y es más cercana esa relación entre el sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, con el gobernador o alcalde de la distrito, provincia, de la región. Entonces, existen controles legales débiles, incluso por parte de la Contraloría, porque existen, a pesar de que existen oficinas desconcentradas, oficinas de control interno, no pareciera que trabajarían o elaborarían bien su gestión, ¿no? Ahora, por parte de los controles políticos, eso sí es sabido a nivel nacional, pues que tanto los regidores, los consejeros regionales en este caso, en el caso de los congresistas regionales, de las regiones también, claro, no cumplen esta labor de representatividad porque mayormente se la pasan en Lima, y cuando van esta semana famosa representación, van a pasear o mandan a terceros que, digamos, no se siente esa labor, salvo algunos casos, ¿no? Muy puntuales, pero la mayoría no se apersona a su provincia, a su región a ver, ¿no? Entonces, en general es un tema preocupante donde realmente desde acá de Lima el gobierno tiene, digamos, una labor pendiente de articular mejor a través de la Procuraduría, a través de la Contraloría, que depende directamente del gobierno central, y por el otro lado el sistema de justicia desde Lima, pues tanto el presidente del Poder Judicial como el fiscal de la Nación, estar atentos a lo que va pasando, ¿no? En todas las regiones, ¿no? Ahora, yo ayer hablé por teléfono con el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, ¿no? Y le preguntaba si es que el gobernador regional con este asunto de Tía María y cómo él ha manejado y de alguna manera propiciado parte de lo que se ha visto en estas protestas, encontraba algún tipo de responsabilidad, además teniendo ahora como precedente el caso de Anduviri, ¿no? Bueno, él no lo descartó e incluso anunció que se está investigando. ¿Cómo ves tú o cómo has visto el accionar del gobernador regional arequipeño?
parece irresponsable su actitud, ¿no? De cierta manera, todos los reclamos sociales tienen asidero, tienen legitimidad hasta un punto en donde ya, digamos, se quiebra cuando ya hay alguien que trata de figuretear o trata de tomar esto como un oportunismo, como un trampolín para hacerse conocido a nivel nacional, a pesar de que este proyecto ha cumplido con lo que establece la ley en su procedimiento y ha cumplido, al menos desde el punto de vista teórico, legal, técnico, con un estudio de impacto ambiental, que es lo que se le está cuestionando, ¿no? Pero ellos se cierran y él mandar mensajes de amenaza en la forma como está realizado. ¿Cómo lo hace, no? No, eso realmente es imprudente, ¿no? Propio de, digamos, de una persona de que ha sido incluso cuestionado por temas de violación. Me gustaría saber a mí, y es algo que la Contraloría debería poner énfasis y mirar, es de dónde se están financiando estas protestas, ¿no? Porque nadie va generalmente por amor al arte, no viven de algo, ¿no? Y sobre todo el gran perjuicio que genera a todo, por ejemplo, hasta ahorita el aeropuerto está con problemas de venta de pasajes, los terminales están cerrados, todos están parados ahí por Islay o por el Fiscal, que es una zona muy anterior, o por la variante de Uchumayo, más abajo, los que vienen del sur. Entonces, están tratando de entrar por Nazca. Entonces, todos estos problemas de pérdidas económicas en turismo, incluso de consumo, de servicios, entre otros, de bienes, realmente debería analizarse mejor y trasladar esa protesta que él tiene a una mesa de diálogo y darle cumplimiento a lo que se estableció en la mesa de diálogo, que dicho sea de paso, la empresa ha venido trabajando mucho antes, ¿no? Entonces, acá hay un problema de comunicación, pero también es una debilidad del gobierno, y no solamente de sino de casi todos, en el hecho de que, sabiendo que la minería es un tema estratégico, que aporta como el 60% de divisas, que dentro de lo que es el motor de la economía de exportaciones representa el 80%, no se dé, digamos, la importancia debida a que siempre es una reiterativa, ¿no? Siempre cuando hay un proyecto, en este año, por ejemplo, en el caso de Apurímac, ¿no? Lo que ocurrió, ahora lo que viene ocurriendo ahorita en Arequipa, lo que alguna vez pasó Claro, hay una deficiencia por parte del Estado, de los diferentes gobiernos, en comunicar con el pueblo, ¿no? Con Tía María podríamos superar a Chile en la exportación de cobre. Sin Tía María y con los problemas que se están generando por Tía María, por la mala gestión, ¿verdad? De este asunto del conflicto que se está generando, podríamos perder hasta el 60% de lo que actualmente exportamos de cobre. Un momentito, te pido, Víctor, queremos conversar. Hoy es un día importantísimo para la señora Fujimori. Ya hay un grupo de simpatizantes frente al Palacio de Justicia que están mostrando ahí su apoyo, esperan la obtención de la libertad, y queremos ver la apreciación de un abogado penalista, y por eso estamos ahora enlazados telefónicamente con Julio Rodríguez, el doctor Julio Rodríguez. Gracias, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, quisiéramos conocer su lectura desde el punto de vista legal de lo que puede pasar en esta mañana. ¿Hay posibilidades de que Keiko Fujimori recobre libertad? ¿En qué condiciones? Parece que perdimos la comunicación. En cualquier momento volvemos con eso. Mientras tanto, nosotros seguimos conversando con nuestro invitado, Víctor Quijada. Víctor, Datum ha hecho un sondeo de opinión, ¿no?, sobre quién podría ser el próximo presidente. Y ganó el doctor Blanco. Entonces la gente se pregunta, ¿quién es el doctor Blanco? Sí, bueno, el doctor Blanco, el candidato Blanco, no es un apellido, es blanco o viciado, ¿ya? O sea, el 29%, cerca del 30% de la población vota en blanco o viciado, es decir, no tenemos nada que ver. Claro, hay un 12% importantísimo que no sabe ni contesta. Y de ahí recién vienen los posibles próximos presidentes, ¿no? Me dicen que ya estamos con Julio Rodríguez, con el doctor. Bueno, ya, entonces terminemos con eso para después tratar esto más ampliamente. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, y la pregunta que yo le hacía era, ¿qué se puede esperar de la audiencia de este día con respecto a que si Keiko Fujimori podría recobrar su libertad y en qué condiciones? Uy, no, parece que nos están boicoteando la conversión. No sabemos de dónde viene el boicot. Bueno, si no, lo dejamos entonces, Freddy, para un poquito más adelante para poder tratar este tema de este sondeo de Datum, ¿no? Yo decía, después viene Julio Guzmán con 11%, George Forsyth
con 10%, el alcalde de La Victoria, ¿ah? Keiko Fujimori con 8%, Verónica Mendoza con 6%, Alfredo Barrenechea, perdone que estoy mirando para el celular, 5%, Salvador del Solar, el presidente del Consejo de Ministros, con 4%, Jorge Muñoz, el alcalde, César Acuña, ya con menos 3%, Gregorio Santos, 3%, Alberto de Belaúnde, 1%, Raúl Díaz Canseco, 1%, otros 3%. ¿Qué nos dice esta? Bueno, es la primera fotografía de lo que implica lo que supuestamente se daría ante un escenario de adelanto de elecciones que sería en abril. Lo que sí han malogrado mi cumpleaños, porque justo ese día serían las elecciones, ¿no? Pero bueno, a Guzmán creo que ya lo han salado, porque siempre las estadísticas dicen de que sí, pues, el que lo ponen primero en la encuesta nunca gana, ¿no? Entonces, el segundo que sería Joe Forsyth, sí. Tanto Forsyth como Muñoz y del Solar, digamos, son funcionarios actualmente, y de los cuales, sobre todo los dos alcaldes, no tienen ni un año de gestión, y se vería mal que ni a un año de gestión esté renunciando. Más bien sería bueno que terminen su gestión bien y de ahí aspirar a otras oportunidades, ¿no? Claro. Por el lado del fujimorismo, bueno, a pesar de todo esto, yo siempre lo he reiterado en todos los medios que me han dado, yo no soy fujimorista, pero siempre el fujimorismo tiene un voto duro, que a veces no lo considera cierta prensa, porque tratan de polarizar, pero a veces este tipo de polarización o hablar mal de la persona a veces crea un efecto contrario, ¿no? Y eso ha hecho de que el fujimorismo, en mi opinión, y de acuerdo a las bases de información que yo tengo, más o menos es el 20% del voto duro que tiene en el Perú, y eso ahora, no se mueve, ¿no? Pero puede estar pasando con el fujimorismo lo que ha pasado con el APRA, que es el voto a Keiko Fujimori, y no parece haber nadie más que pueda reemplazarla, pues, en una posibilidad de, ese es un gran problema de su candidatura. Sí, y ese es un gran problema en general, porque lamentablemente son rostros, ¿no? Igual, por ejemplo, pasa con Acuña, ¿no? ¿Quién en APP va a poder reemplazarlo? Y igualmente pasaba con Alan García en el APRA. Claro. Lamentablemente la falta de liderazgos, la falta de formación de cuadros nuevos que representen a estos partidos hace ver, pues, de que pase esto, ¿no? Y de ahí, bueno, por ejemplo, no han considerado al señor Antauro, ¿no? Que también en otras estadísticas... No aparece Antauro, sí. No sé cuál ha sido la técnica de la encuesta, pues no aparece tampoco el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, que se sabe tiene pretensiones presidenciales, ¿no? Entonces habría que ver cuál ha sido la técnica que se ha usado. Así es. Y del Solar, que ya manifestó que no iba a participar en elecciones, ¿no? Ya lo dijo claramente, que lo suyo no es la política, aunque es un poco difícil a veces creer un político, pero digamos no pareciera que tiene esas intenciones, ¿no? Y al mismo y tampoco han contemplado al actual presidente, ¿no? Que todavía está en verse si es que va o no va a la reelección, porque ese tema del referéndum supuesto tiene truco para mí, porque por ejemplo en el caso de la no reelección que habla de una reforma constitucional, podría ser sí o no, ¿no? Me gustaría que sobre el tema del referendo y del proyecto hablemos a profundidad. Dame un minuto para que ahora sí estamos enlazados con el doctor Julio Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, Keiko Fujimori recobra libertad, tiene posibilidad de hacerlo. ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista legal? A ver, desde el punto de vista estrictamente técnico, sin ningún apasionamiento político, desvinculando a la persona como representante y líder de una facción política en el país, el caso visto fríamente merecería que la sala le dé una casación fundada, es decir, que esta persona adquiera su libertad, porque de acuerdo a lo que ya ha ido resolviendo la Corte Suprema en casos anteriores y en decisiones que tienen condición de vinculantes, el comportamiento procesal y las características de la persona no la convierten en alguien que represente un peligro para el proceso y por lo tanto de esa manera merecería continuar su investigación en libertad. Si hablamos de probabilidades en porcentaje, teniendo en cuenta también el ruido político, la coyuntura y esas cosas que a veces interfieren, aunque no debieran, en las decisiones judiciales, ¿no? Bueno, lamentablemente lo que usted señala no es del todo cierto, porque yo quisiese que fuese a veces, y en la práctica resulta demasiado frecuente. Por lo tanto, la variable de la presión que se hace a través de los medios de comunicación y de la sensibilidad pública que se puede generar con un caso,
tristemente en nuestro país a veces acaba generando el carácter de objetivo e imparcial con que debe ser resuelto un proceso, en la práctica se vea contaminado por este tipo de circunstancias totalmente ajenas y que deberían mantenerse fuera de las valoraciones de los magistrados. Pero este es un caso evidentemente público y necesariamente tiene que, de alguna manera, realizarse la valoración correcta de esa circunstancia. Y yo entiendo que en esa sala de la Corte Suprema hay magistrados que ya han evidenciado transparencia, objetividad, e incluso al margen de las opiniones de los medios y de las presiones que en algunos casos han hecho los medios, ellos han resuelto absolutamente independientemente y concentrados estrictamente en lo que significa el hecho en sí mismo y las connotaciones jurídicas y solo ellos. De acuerdo. Ahora, en un eventual adelanto de elecciones, en medio de este proceso, ¿Keiko Fujimori está facultada, posibilitada de candidatear? Bueno, técnicamente hasta que no se realice una reforma que establezca la exigencia de que una persona en condición de investigada no pueda postular, ella estaría facultada a hacerlo, porque ella no tiene ninguna sentencia, ni siquiera en primera instancia, ella simplemente es una persona que tiene la condición de investigada y que por lo tanto, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, ella todavía está absolutamente cubierta por el ropaje de la presunción de inocencia, es decir, que técnicamente sigue siendo inocente hasta que una sentencia firme no establezca lo contrario. Ajá, de acuerdo. Ahora quiero aprovechar también la comunicación, doctor Rodríguez, para preguntarle sobre el caso del expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. ¿Cómo se presenta el panorama legal para él después de conocerse que ha presentado, ¿no?, su disponibilidad, su renuncia a la inmunidad parlamentaria? A ver, si hacemos un símil con otros casos, lo que ya se ha reconocido innumerables veces es que el acto pues formal de una renuncia a la prerrogativa constitucional que tiene como parlamentario es una declaración lírica. Tiene necesariamente que pasar por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la subcomisión, y esta tendría que aprobar que él sea investigado por los actos respecto a los cuales existe el día de hoy simplemente un indicio de carácter, yo entendería, grave, porque esa es la característica, la calificación que se le ha dado a las versiones que ha dado un colaborador eficaz, en el caso de Lavallato, el ex gerente general del grupo en el Perú, el señor Barata. Sobre esa base, si es que se le va a dar credibilidad a la versión de Barata, como se le ha dado para otros tantos casos, pues este indicio considerado grave ya sería suficientemente meritorio para que esta persona pase inmediatamente en condición de investigada, ¿no? Ahora, entendiendo que con la mayoría fujimorista en el Congreso, corre el tema del levantamiento de inmunidad, ¿podría haber prisión preventiva? A ver, yo entiendo ahí sí discrepancias con que yo tengo con algunas personas que ya han ido entre ayer y hoy soltando opiniones. Mire usted, yo no entiendo que esta persona represente un peligro procesal, no existe nada que me haga dudar de que esta persona tiene arraigo en territorio nacional, no se evidenció ningún comportamiento de ilusión hacia la justicia. Entonces, un pedido de prisión preventiva es un pedido que está sustentado necesariamente en que la persona o representa un peligro de fuga porque no tiene arraigo, no tiene trabajo, no tiene familia, no tiene domicilio en territorio nacional, no tiene negocio, etcétera, o una persona que representando en sí misma un riesgo enorme al proceso porque ha realizado actos vinculados al amedrentamiento de testigos, a la destrucción de evidencias, etcétera. Todo eso no se ve en el ex primer ministro y por lo tanto hablar de una prisión preventiva resultaría algo irresponsable en este momento, porque recuerde usted que además este tipo de circunstancias se van valorando en el devenir de las investigaciones. El desarrollo del proceso. Si yo no veo el día de hoy que represente un peligro para el proceso. Claro. Mañana más tarde puede tener comportamientos distintos que puedan ser valorados de otra forma, pero al día de hoy no se podría señalar pues que hay pues los fundamentos para una prisión preventiva. Una de las críticas más sólidas a estas medidas es que lo excepcional se ha venido convirtiendo en lo general, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los delitos propiamente? Usted está ahí previamente en un 500% acertado. En el
Perú, tristemente, lo que debe ser de carácter excepcionalísimo, porque no solo la prisión preventiva es excepcional, es excepcionalísima. La regla en nuestro sistema de justicia es que cualquier persona afronte su proceso en libertad. La excepción es que se le den medidas restrictivas, ¿no? No salir del país, no salir de su localidad, que esta persona dé cuenta de sus actividades a la justicia de manera mensual, si es mucho más riesgoso de manera quincenal, semanal, interdiaria. Es decir, hay una serie de posibilidades que tiene el magistrado para poder evitar aplicar la prisión preventiva, que es excepcionalísima, es mucho más que excepcional. Y acá se ha venido realizando un abuso e incluso instituciones internacionales se han venido señalando claramente que el Perú es un país que está abusando de la prisión preventiva de manera indiscriminada. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por este enlace con nosotros. No, ustedes las gracias, que tengan muy buenos días. Buenos días. Hablábamos entonces con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Y nosotros seguimos conversando con nuestro invitado en los estudios, Víctor Quijada, y tenías apreciaciones muy puntuales respecto a este proyecto de adelanto de elecciones y del referéndum, que lo legitimaría de alguna manera, ¿no? Pero Jorge del Castillo me dijo algo muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa si en el referéndum hay dos preguntas? ¿Quiere que el Congreso acabe? ¿No? ¿Quiere que el Poder Ejecutivo acabe o no? Y entonces, no, como una campaña publicitaria... Lo más probable es que sean, incluso yo tengo entendido, bueno, el proyecto de ley contiene dos partes y son pocas las personas que se han dado cuenta, o es que la mayoría de medios que no lo quieren tratar por alguna afinidad quizás al gobierno, no sé cuál será o los que no se han dado cuenta. El proyecto de ley tiene dos partes. Primero, hacer una reforma constitucional respecto a si procedería o no la reelección del actual presidente, y la segunda es de acortar los mandatos y de nuevas elecciones para el caso del gobierno ejecutivo, Congreso y Parlamento andino. No puede haber una sola pregunta porque estamos hablando de que el proyecto tiene dos partes. Dos partes. La primera pregunta, y además quien elabora la pregunta es el OMPE, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería si usted está de acuerdo con la reelección o no del actual presidente, y si es que procedería a modificar el artículo 102 de la Constitución, ¿no? O sea, sería... ¿Usted está de acuerdo con modificar el artículo 102 de la Constitución? Si fuera así, si gana el sí, obviamente Vizcarra no se podría reelegir. Pero si gana el no, estarían legitimando indirectamente una futura reelección. Porque si bien es cierto, existe un vacío legal en esa parte, porque no cabe la precisión de que si es que procedería o no en una eventual futura elección, que un vicepresidente, sea Vizcarra o sea Arauz, pueda reelegirse. Por eso es que se está llevando a consulta y a reforma constitucional, ¿no? Entonces, si es que ganaría el sí, simplemente el señor no se podría reelegir, pero si gana el no, indirectamente se le estaría... Ahora, las otras preguntas serían, no puede ir, por ejemplo, en una sola pregunta también, en mi opinión, el recortar el mandato del Ejecutivo, del Congreso y del Parlamento andino, porque los tres tienen distintas competencias, distintas funciones, y es como meter a todos al mismo saco. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, con el tan buen desempeño que hacen los parlamentarios andinos, la gente quiere que se quede? Claro. ¿O qué pasaría, ahí viene lo del Castillo, ¿no? Si quiere que el Ejecutivo se quede. ¿Y qué pasaría si es que quiere...? La posibilidad de la trampa está. Exacto, existe la trampa, y es posible que hayan tres preguntas. Hay un precedente, ¿no? Porque recuerden el sí, no. Exacto. Y ni siquiera era el orden de la... Exacto. en que fueron presentados. La mayoría de gente que inclusive se hizo una encuesta no sabía mucho del referéndum, solamente votó automáticamente, ¿no? Sí, exacto. Y acá exactamente podría ser lo mismo, ¿no? Un no, sí, o un sí, no, y estaríamos en la misma lógica que se ha venido anteriormente, ¿no? Entonces, podrían irse los congresistas o los parlamentarios andinos, recortarse el mandato y reelegirse, convalidar la futura reelección. Y hay que recordar que el presidente, que es una estadística que no se ha hablado, según lo que tengo informado, tiene 60% de aprobación. Claro, es que todo lo que ha hecho es para eso, claro, ¿no? Sí. Ha trabajado para eso, no ha trabajado para darle, en realidad, dinamizar la economía, no ha trabajado para garantizar la salud y mejorar la educación, no, ha trabajado para tener popularidad, eso es lo que ha venido haciendo el presidente. Acá tenemos justamente una encuesta de Datum, lo vamos a tener en pantalla para que lo podamos analizar un poco mejor. A ver, ahí está, ¿no? Si el Congreso de la República no aprueba el adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿qué cree usted que debería pasar? El presidente debe cerrar el Congreso a través de una nueva cuestión de confianza, 63%. El presidente y el Congreso deben de permanecer en sus funciones hasta el 2021, 20%. El presidente debe renunciar, 14%, no sabe, no opina, no conoce, 3%. A ver, ¿el presidente podría cerrar el Congreso a través de una nueva cuestión de confianza?
Sí, efectivamente, si es que esto se entrampa, porque también en el proyecto se ha adjuntado un calendario, si es que no se cumplieran los plazos o si es que esto se rechazaría a nivel de la Comisión de Constitución, legalmente el Ejecutivo tiene esa potestad para poder volver a presentar una cuestión de confianza. Si se aprobara, igual vamos a elecciones. Si se rechaza, efectivamente es una posibilidad porque el Ejecutivo puede, en este caso el presidente, puede disolver el Congreso, ¿no? Pero existen otras voces que hablan de que de repente sería bueno llegar a un consenso, ¿no? Sobre todo por el tema del gasto, por lo que implica, por ejemplo, se muestra hace un momento estábamos comentando sobre estas encuestas prácticamente de renovación, no estamos hablando, ¿no? Básicamente es la misma clase política la que estaría yendo, y existiría mucha improvisación, quizás como a todos los ha agarrado fríos, podrían surgir posturas radicales que de alguna manera están desapareciendo extrañamente, como fue el caso del señor Cerrón, como fue Dubiri. Me dicen por ahí que quieren vacarlo a Cáceres, ¿no? Entonces, estas supuestas posturas radicales podrían desaparecer, pero digamos, cabe esa posibilidad que aparezca un Gregorio Santos o un Montauro, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces, realmente es un tema que debe analizarse un poco más, ¿no? Que más me parece, porque en la política no existe coincidencias, que va a jalar agua para el molino de los que actualmente están en el gobierno, ¿no? Ahora, lo que hablábamos hace un momento ya lo tenemos en cuadro, lo vamos a presentar, quizás solo para mirarlo nomás, no vamos a tener ya mucho tiempo y además ya lo hemos analizado, pero para que nuestros televidentes tengan ahí, ¿no? Los porcentajes que hemos mencionado. Esto es por Pulso Perú, y ahí sí aparece, Pulso Perú, aquí aparecen sí otros nombres, mira, aparece Alfredo Barrenechea, ¿no? Aparece... bueno, solo él parece, porque los demás sí han estado, ¿no? Sí. A ver, tenemos uno más. Tenemos uno más. A ver, ya está estratificado por región, ¿no? En la región norte vemos a Forsyth, Fujimori, Guzmán, Mendoza, Acuña. En el oriente, Guzmán, Fujimori, Acuña, Forsyth. Santos aparece, mira, con 4%. En el centro, Guzmán, Mendoza, Forsyth, Barnechea. También Santos, en el sur Guzmán, Fujimori, Mendoza, Santos un poquito mejor y Acuña, ¿no? No, es una situación de absoluta... mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. ¿No? Incertidumbre, es lo peor que le puede pasar al país. Claro, es lo peor que le puede pasar al país. De repente, como te digo, adelanto de elecciones y básicamente, más que incapacidad del Ejecutivo, esta difícil posibilidad de gobernar y falta de coordinación con el actual legislativo, lo ha llevado a que ocurra todo esto, ¿no? Pero yo si fuera de la bancada de los fujimoristas y los que están en el Congreso, más, por ejemplo, al fujimorismo le convendría adelantar elecciones, porque hay que recordar que hay una ley que ahora establece de que el que es candidato al Congreso puede ser candidato presidencial, el que es candidato presidencial puede ser candidato al Congreso, ¿no? Y si Keiko Fujimori fuera candidata, y de hecho que entraría, claro, que tendría el curul asegurado y sobre todo tendría la inmunidad, ¿no? Que tanto se está discutiendo. Entonces, si es que hoy día no le revocasen la prisión preventiva, lo cual dudo mucho porque ya existe un precedente y coincido con esto con el doctor Rodríguez, además de lo que él ha mencionado, existe un dictamen de un fiscal supremo que dice que ella es libre, ¿no? Entonces, la Corte Suprema debería actuar en esa lógica, ¿no? Porque es el Estado, ¿no? Ahora, si es que no se pudiera dar ese caso, ella podría postular y ingresar al Congreso y tener la inmunidad y inmediatamente saldría de prisión. Aparte de que tendría las puertas de discutir proyectos y hacer política, ¿no? Claro. De acuerdo, muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, Reinaldo. En esta mañana hemos estado conversando con el analista político Víctor Quijada. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa.